Un poquito de historia. El programa de cursos intensivos válidos para el doctorado empieza en el año 2008. El decano Atilio Aníbal Alterini resuelve que la idea le parece aceptable y se lanza el programa y empieza en enero del 2009. De inmediato nos damos cuenta, las profesoras y profesores, que estamos trabajando con un núcleo de alumnas y alumnos extraordinarios y extraordinarias, y que esto hay que aprovechar. Cuando tú tienes una naranja que se ve que está llena de jugo, tienes que ir a buscar un exprimidor y exprimirla, porque si no, es un crimen. Entonces resolvimos, a partir de la siguiente reunión, abril del año 2009, crear un ciclo que fuera una oportunidad para que nuestras alumnas y alumnos de los cursos para el doctorado pudieran exponer sobre sus investigaciones, sus propuestas, sus ideas, sus delirios. Sí, que claro que no, que los delirios suelen ser los que cambian el mundo, ¿no? Por suerte que seguimos delirando. Y presentar sus libros, sus trabajos y demás. Y tuvimos la primera sesión, el ciclo se llamaba El Sur tiene la palabra. El Sur tiene la palabra. Empezaron exponiendo una colega de Chile, una colega de Brasil y una colega de Colombia. Fue el primer terceto que expuso. Todo muy bien, al cabo de muy breves meses recibimos una queja formal de los alumnos de México, diciendo ¿qué es eso de que el sur tiene la palabra? Nosotros estamos al norte, entonces no existimos, no tenemos lugar para exponer. Oh, caramba, la gente tiene razón. Entonces dijimos, Latinoamérica tiene la palabra. Segundo nombre del evento pasó a llamarse Latinoamérica tiene la palabra. Ya para el año 2010 se llamaba Latinoamérica tiene la palabra. Enojo inmediato de nuestros flamantes alumnos y alumnas de África, de Angola, de Mozambique, de Cabo Verde, de Nigeria. Dicen, momentito, ¿acaso se nos está discriminando, excluyendo, ignorando, ninguneando? Porque nosotros somos de África, no somos de Latinoamérica, en todo caso de Latinoáfrica, si se quiere, salvo Nigeria. Nigeria no. Y dijimos, caramba, esta gente tiene razón. Inmediatamente organizamos un concurso abierto, ya teníamos muchos más estudiantes en el programa, organizamos un concurso abierto por internet para poner un nombre nuevo y que fuera definitivo, para no estar cambiando a cada rato, al ciclo. Y cada uno era libre de proponer, el nombre mejor y más inteligente lo propuse yo, luego hubo otros y se votaron. El mío no lo votó nadie, a pesar de que era clarísimamente el mejor de todos, pero en una demostración más de que, como dice Bolsonaro, la democracia no sirve. No me votó nadie, y en cambio una persona propuso otro nombre que a mí no me pareció adecuado y recibió una enorme cantidad de votos y ganó, y fue Dialogando desde el Sur. ¿Cuál era el argumento? Es decir, no importa cuánto vengan, no importa que vengan del planeta Júpiter, siempre vamos a estar desde el sur. No importa quién tú seas, de qué país vengas, pero ¿desde dónde va a ser? Desde el sur. Y nuestra mirada va a ser siempre una mirada desde el sur, en un sentido, en aquel sentido que le daba Joan Manuel Serrat a su El Sur también existe, ¿no? O sea, creo que todos entendemos cuando hablamos del sur, de qué estamos hablando. Y creo que más o menos, aunque seamos de
de México o seamos de Puerto Rico, que tenemos varios estudiantes de Puerto Rico o demás, o de Europa, creo que entendemos de qué estamos hablando cuando decimos el sur. Así que Dialogando desde el Sur inicia un nuevo año. Un nuevo año. Su año número 14. Y en este año número 14, la primera sesión tendrá como coordinadores de lujo a nuestra querida amiga. Usted tiene tantos nombres y apellidos que hay que estudiarlos de memoria. Yo tengo muy mala memoria. Tengo muy mala memoria. Que yo no sé por qué no se llama con un nombre y un apellido. Pero acá está. Jesuina Coral Andrade Lins Albuquerque. Y eso que no puse otro, que puse un A. ¿No? Yo insisto, señor presidente Lula, una propuesta que le hago desde aquí es cómo recuperar la economía. Ponga impuestos a los apellidos. Ponga impuestos a los apellidos. Se van a llenar las arcas, se lo digo. No va a alcanzar igual para pagar los destrozos que han hecho estos señores en Brasilia, pero algo de dinero va a entrar. Doña Jesuina Coral Andrade Lins Albuquerque está acompañada por nuestro querido profesor doctor Sandro Olaya Pallero. Esta es vuestra mesa. Adelante, coordinadla. Muchísimas gracias, Ricardo. Muchas gracias a la presencia de todos los estudiantes de este curso, a los profesores que nos acompañan, al público en general. Miren, qué famoso que se hizo que hasta las criaturas vienen. Mire, doctor, los bebés están ahí. Bueno, sí. El futuro, ¿no?, del planeta. Sí. Hemos comenzado ahora el programa de doctorado desde los primeros momentos de la vida. Estamos ahora trabajando, hemos abierto un nuevo grupo que son menores de 3 años, con los conceptos básicos jurídicos, ¿no? Claro. O sea, se trabaja el working, roles, o sea, lo fácil. Claro. Habermas, un poco, sí. Habermas va a partir de los 3 años. Sí, está dando muy buenos resultados. Sí. Un código civil de sonajero. Para algo serio, ¿no? Sí, una constitución de Mordillo. No, funciona. Adelante. Así que bueno, como dijo Ricardo, son 14 años de estas conferencias, presentaciones de libros, presentaciones también de las investigaciones que van a ser las futuras tesis doctorales de los estudiantes de acá. También recuerdo, en estos 14 años, participaciones muy importantes, incluso de queridos amigos que ya no están más, ¿no?, como Carlos Ramos Núñez, estudiantes también. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Me pareció muy interesante lo que dijo Ricardo, ¿no? Estos pequeños celos que existieron, ¿no?, por poner el nombre. A veces pasa, ¿no? Como explicó él, bueno, con este salón del Macio Vélez Sarsfield, que es el único salón de la Facultad de Derecho que lleva el nombre del más grande civilista, ¿no?, que hay, ¿no? Y uno de los más grandes juristas de toda la historia argentina, y si querés, de Latinoamérica, porque también, bueno, Vélez Sarsfield tuvo presencia en Chile también y en otros países, ¿no? Así. Entonces yo creo que Vélez Sarsfield, que se me viene a la cabeza Freitas, ¿no?, con su famoso esbozo, nos hermana a todos nosotros acá, y es un ciclo que yo creo que va a durar un siglo más, por lo menos, ¿no? No estaremos nosotros, pero bueno, estará el futuro, los niños que están ahí. Entonces, bueno, damos inicio a este ciclo tan interesante, y bueno, le doy la palabra a Jesús. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos que están acá presentes y también por los Zoom. ¿Sí? Bienvenidos al primer ciclo de conferencias dialogando desde el sur
de 2023. ¿Cierto? Sí. Este evento es convocado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, ¿no? UBA, en la figura del Departamento de Posgrado y pelo Máster en Cultura Jurídica en la Universidad de Girona, España. Es un honor poder contribuir, ¿no? Mismo que un ratito con la coordinación de esta conferencia, con la invitación del doctor Ricardo Rabinovich, a quien agradezco mucho, mucho. Y poder presentarles, ¿sí? Presentarles los doctores que tengo mucho gusto, ¿tá? De poder conocerlos en este mi tercer módulo presencial en Derecho Laboral, ¿sí? En la CAP. Sin más preámbulos, ¿sí? Sin preámbulos debido al tiempo, vamos a empezar los trabajos, ¿no? Contamos hoy con dos exposiciones, ¿sí? Una presentación del libro, donde todas las presentaciones tienen un tiempo, como el doctor Rabinovich habló, en 15-20 minutos máximo, ¿no? Y após, si talvez, no sé, talvez abrirá espacio para las dudas, ¿sí? Dudas el autor, ¿no? De los libros, maestro. De eso hablamos después. Después, sí. Sí. Ahora convido doctor Cristian Carranza Ramírez de la Colombia, a quien presenta Rita Florentino, ¿sí? Esquerravia de Brasil. Por favor. Voy a presentar a Cristian Carranza Ramírez, de Colômbia, abogado, egresado da Universidade Nacional de Colômbia, especialista em Direito Constitucional desta mesma universidade, especialista em Direitos Humanos e Sistemas de Proteção, magíster em Direito do Estado, com ênfase em Direito Público, pela Universidade Externado de Colômbia, candidato a magíster em Direito Econômico, com ênfase em Regulação Econômica e Análise Econômica do Direito. Tiene amplia experiencia en Derecho Público y Contratación Estatal, docente catedrático de la Universidad Manuela Beltrán, Universidad Militar Nueva Granada y Universidad Gran Colombia. Fue asesor de la Secretaría Distrital de Gobierno y de la Secretaría Jurídica Distrital en Defensa Judicial, procesal constitucional y contratación estatal. Desempeñó el mismo rol en la Alcaldía Municipal de San Gil en temas de derecho policivo, derecho laboral colectivo y derecho público. Fue jefe jurídico y de contratación de la Asociación Colombiana de Diseñadores Urbanos, secretario académico de la Universidad Manuela Beltrán. También fue coordinador de contratación de la Cámara de Representantes. Ha sido asesor jurídico de la Federación Nacional de Departamentos, la Superintendencia de la Economía Solidaria, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el Canal Capital y el Distrito Especial de Santiago de Cali. Es el escritor del libro La acción popular entre el constitucionalismo dialógico y las políticas públicas para un cambio social. Su tema hoy es Acción Popular y Cambio Social en Colombia.
Bueno, muy buenas noches a todos. Efectivamente, de acuerdo a la presentación del día de hoy, en primera instancia le quiero agradecer al doctor Ricardo Rabinovic, que de acuerdo a su liderazgo y digamos que a todo el aporte que desde el 2008 ha desempeñado que es el programa de doctorado en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y pues la Facultad de Derecho ha logrado este tipo de espacios donde hay un momento de disertación, de intercambio de conocimiento, de vivencias y de cultura de los distintos países, no solo de América Latina, sino también de otras partes, como lo señalaba el doctor Ricardo al inicio del evento, de otras partes del mundo. En ese orden de ideas, es un privilegio para mí y le agradezco enormemente esta posibilidad de poder compartir una de las acciones constitucionales más importantes de mi país. Y adicional a eso, un tema que no solo fue mi tema de tesis inicial de la maestría, en la cual el director de tesis fue el actual ministro de Justicia y del Derecho, el doctor Néstor Osuna, sino también es el libro por el cual yo me presenté en mi país, Colombia, y adicional a eso quiero entonces el día de hoy exponerles a toda la comunidad internacional sobre este tema. Sin más preámbulos entonces, y de acuerdo pues a los agradecimientos previos, doy entonces inicio a mi ponencia, cuyo título es La acción popular y el cambio social. En ese orden de ideas se tiene que esta intervención se va a desarrollar en 4 momentos. En un primer momento daré un bosquejo inicial de qué es la acción popular, cuáles son sus principales características, cuál es su alcance y qué derechos son los que protege esta acción. En un segundo momento, se puntualizará sobre 3 escenarios procesales, no solo relevantes, sino sui generis de esta acción popular, los cuales son la coadyuvancia, el pacto de cumplimiento y el comité de verificación del fallo judicial. En un tercer momento, se abordará y se conceptualizará el constitucionalismo dialógico y se entrelazará con el análisis de este mecanismo judicial y la tesis constitucional que resulta de suma importancia para validar la actividad judicial como del juez, como protector de la legalidad, reivindicador de derechos, y el órgano contramayoritario, para finalmente concluir si a través de esta acción constitucional, en clave del constitucionalismo dialógico, se logra un cambio social o por lo menos se propende hacia ello. Por lo tanto, el enfoque de cambio social de la intervención del día de hoy tiene que ser visto desde el desarrollo, el cual consiste y constituye en primera instancia un cambio cualitativo, entendido desde una modificación de patrones tales como la conducta, las situaciones individuales, familiares, grupales e institucionales de los individuos que habitan en comunidad. Y adicional a eso también se debe ver un cambio a partir de un efecto cuantitativo, el cual genera la incorporación en la vida de las comunidades de nuevos bienes y servicios que antes no tenían. Por consiguiente, el análisis de la acción popular debe darse en clave del constitucionalismo dialógico, el cual se centra en la interacción, el debate, el proceso de disertación incluyente y horizontal de todos los estamentos del Estado con el objetivo de generar soluciones de fondo, con mayor legitimidad, mayor aceptación para su implementación y mayor integralidad. Este enfoque busca incluir entonces las visiones, posturas y soluciones de diferentes grupos que componen el Estado, la rama legislativa, ejecutiva, judicial, los órganos de control, los partidos políticos, los grupos minoritarios, la ciudadanía en sí, de acuerdo a un problema como tal y de acuerdo a ese diálogo, a esa disertación y a la unión de todos los argumentos se llegue a una solución de ese problema. Pues bien, para entrar, no me dejo bien. Yo continúo así, por favor. ¿Puedes compartir pantalla cuando quieras? Sí. Estás habilitado para compartir pantalla. Ya estoy intentando acá compartir. ¿Sabes hacerlo? Sí, lo que pasa es que el Mac tiene una protección de seguridad y no me deja ahorita hasta que no abra preferencias. Entonces me demoro. Voy a continuar. Estás habilitado para compartir. Pero no desde mi computador. ¿Sí? Sí, es que el Mac tiene un... Ah, la tuya. Sí. Ajá. Dándame el pendrive.
Tiempo de descuento, por favor. Estamos consultando al bar. Presentación hubo, me imagino. Espera un poquito, que voy a compartir pantalla. Todo tuyo. Listo, profesor, si quiere ya vamos a la segunda diapositiva. ¿Cómo? Si quiere pasamos ya a la segunda diapositiva. ¿Cómo no? Entonces ya vamos a... ¿Otra? No, dejemos las metas. Adelante. Entonces, retomando, debe resaltarse en primera instancia que estos conceptos, los cuales estaba anunciando abordar, se deben leer y entender desde el contexto y el texto propio del ordenamiento jurídico colombiano, y que dicho análisis permite robustecer esta dinámica de discusión e intercambio de conocimiento para los países latinoamericanos y centroamericanos que nos acompañan el día de hoy, tanto de manera presencial en este recinto como virtual a través del Zoom. Por lo que en primera medida destaco que la Constitución Política de Colombia de 1991 establece una serie de garantías judiciales para la protección de derechos y necesidades establecidas en la misma, a través de diferentes mecanismos como son las acciones de inconstitucionalidad, la acción de tutela, la acción popular, la que se va a abordar el día de hoy, la acción de grupo, la acción de cumplimiento, el habeas corpus y la pérdida de investidura. Es por ello que este tipo de acciones de reigamen constitucional son de vital importancia para la estructura misma del Estado y para los ciudadanos, generando que la rama judicial tenga un papel protagónico y preponderante en la sociedad colombiana, e inclusive haya llegado a ser gestora de grandes transformaciones de carácter político, social, cultural, económico y, por supuesto, jurídico en el país. En razón a lo anterior, los estudios de las acciones constitucionales mencionadas al interior de la academia revisan de gran importancia, pues a través de estos se analizan y se identifican los progresos, así como también se proponen nuevos desafíos y cambios para mejorar las falencias y errores al interior de estos mecanismos jurisdiccionales. Por lo tanto, el uso creciente de estos mecanismos relacionados intrínsecamente con la pérdida de credibilidad de las otras ramas del poder, tanto la ejecutiva como la legislativa, se dan cuenta, por lo menos en Colombia, por el mal manejo de los recursos públicos, la falta de concertación e inclusión de la ciudadanía en la toma de decisiones, la debilidad de los partidos políticos, la extrema polarización y el empoderamiento del caudillismo, donde priman los intereses individuales y se dejan de lado los colectivos, desembocando en una crisis de gobernanza y gobernabilidad. En este contexto, el único órgano que ha servido como reivindicador y salvaguarda de los derechos e intereses colectivos y los derechos humanos de las personas, que en Colombia se entienden derechos humanos todas las categorías, independientemente de bien sean civiles, políticos, económicos, sociales, culturales o colectivos, son llamados y reivindicados por la rama judicial a través de las acciones constitucionales. Es por ello que el papel desarrollado por la rama judicial en el marco de velar por el cumplimiento de los derechos genera que éste se convierta en una dinamizadora y garantista para que los demás órganos del Estado reivindiquen y cumplan las funciones, así como reconozcan o protejan los derechos humanos en su integridad. Es por eso entonces que hoy en día nos ocupamos del estudio a profundidad de las acciones procesales constitucionales y hoy entonces vamos a entrar en materia de la acción popular, para lo cual en primera medida vamos entonces a su concepto. Las acciones populares en Colombia se tienen como una forma
para poder proteger cualquier amenaza o daño contingente o cualquier violación o socavamiento de los derechos colectivos, y entonces se tiene que la rama judicial, más que todo el juez constitucional, es el encargado de imponer una serie de órdenes, bien sea de hacer o no hacer, al momento de garantizar la protección de estos derechos e intereses colectivos. En ese orden de ideas, entonces, la primera situación es que esta acción popular está determinada para ese tipo de salvaguarda de los derechos colectivos. Profesor, ¿podemos pasar? Ahora bien, las acciones populares en Colombia se deben entender en varios contextos. Primero, desde una concepción social. ¿Por qué? Porque no es una acción netamente procesal, sino también va en clave del principio de solidaridad y corresponsabilidad que le asiste a todos los ciudadanos. En ese orden de ideas, cualquier persona puede interponer una acción popular de cara a la protección de los intereses y derechos colectivos, independientemente si son afectados directa o indirectamente, y adicional a eso, independientemente si hacen parte o no de la comunidad en la cual se le está soslayando o hay una amenaza contingente a un derecho colectivo. Adicional a eso, garantiza los derechos humanos. Como ya expliqué en un principio, los derechos humanos son entendidos en todas las calidades en Colombia, tal cual es el caso de los derechos colectivos. Adicional a eso, entonces, el principio de solidaridad me advierte que todas las personas pueden interponer esta acción y que tiene un procedimiento completamente sencillo para facilitar el acceso a la justicia. Tan es así que ni siquiera se requiere abogado para interponer la misma. En igual sentido, se indica por una participación ciudadana, como quiera que existen varias etapas en el proceso, tales como las que vamos a entrar a explicar más adelante, en las que permiten que toda la ciudadanía participe y defienda y se realice este diálogo con el juez de cara a poder tomar una decisión y proteger los derechos fundamentales. Y finalmente es principal porque no requiere ningún tipo de interposición o no es subsidiaria a ningún tipo de acción adicional. Y adicionalmente se destaca que se desarrolla a través de lo que tiene que ver con la Constitución Política de Colombia. Profesor, si quiere. Adicional a eso, entonces, la acción popular se ejerce para, primero que todo, prevenir. ¿Eso qué quiere decir? Que se ejerce para poder evitar un daño contingente o un daño a los derechos e intereses colectivos. En segunda medida, es indemnizatoria, es decir, que busca un pago o un restablecimiento de un derecho, pero esta única clave se va a dar a través de una entidad pública, es decir, la indemnización solo se da cuando una entidad pública que no es culpable del socavamiento o de la vulneración del derecho colectivo hace parte de las víctimas y es solo a las entidades públicas a las que se indemniza. Para la indemnización de particulares de cara a los derechos colectivos existe otra acción en Colombia denominada acción de grupo. Y finalmente, restitutoria, porque la misma Constitución dice que se trate por parte del juez de llegar siempre a restablecer el estado de cosas antes de la amenaza o la vulneración del derecho colectivo. Doctor, pasamos, por favor. En ese orden de ideas conviene entonces descender a qué es un derecho colectivo. Y en este orden de ideas se tiene que los derechos colectivos están en clave de varias situaciones. La primera, lo que tiene que ver con la titularidad del derecho colectivo. ¿Eso qué quiere decir? Que los derechos colectivos se refutan de la comunidad, más no de una persona individual. La interdependencia, porque los derechos colectivos van a interdepender de los derechos fundamentales o de los derechos individuales que goza cada persona, y finalmente la indivisibilidad, como quiera que una vez que se realice un agravio o una violación a un derecho colectivo, inmediatamente y al mismo tiempo se vulnerarán derechos fundamentales. Y para, digamos que entender esto, uno de los principales derechos colectivos, como es el espacio público, se tiene que, cuando todas las personas tengan derecho a ejercer su libertad, la locomoción, que son derechos individuales, lo hacen a través de un derecho colectivo como es el espacio público, tales como, por ejemplo, los parques que tiene Buenos Aires. Supongámonos que el día de mañana se restringe el uso de todo el espacio público, lo que hace que inmediatamente no solo se vulnere el derecho colectivo
de ese espacio público a toda la comunidad de Buenos Aires, sino que adicional a eso vulneremos los derechos individuales y fundamentales, tales como el derecho a la locomoción, el derecho a la libertad, entre otros. Por ende, el derecho colectivo siempre debe entenderse en clave de esas tres situaciones: titularidad, interdependencia e indivisibilidad. Doctor, pasemos, por favor. Adicional a eso, entonces, la Constitución Política de Colombia me tiene un listado enorme, pues, de derechos colectivos, los cuales no son taxativos, sino meramente enunciativos. En ese orden de ideas, ¿qué sucede? Que es el reto, no solo desde la academia, sino desde la jurisdicción, explorar nuevos derechos colectivos de cara no solo a la protección, sino a la materialización de los derechos fundamentales de cara a las características anteriormente explicadas. Sin embargo, se tiene entonces de los más relevantes el goce de un ambiente sano, la moralidad administrativa o la moralidad pública, la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos, se tiene el goce del espacio público, la defensa del patrimonio público, se tiene también la defensa del patrimonio cultural, la seguridad y la salubridad pública, la libre competencia económica, el acceso a servicios públicos, entre otros. Adicional a eso, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, a medida que ha avanzado su intervención a través de las acciones populares y los distintos fallos, ha creado una serie de nuevos derechos. Profesor, si quiere pasamos. Y otra, por favor, de una vez. Ahora, vamos entonces a abordar las tres instancias procesales importantes acá. La primera, la coadyuvancia. La coadyuvancia es diferente de lo que se realiza o se analiza a través de las acciones civiles. Como quiera que acá la coadyuvancia lo que está buscando es que cualquier persona, indistintamente si tenga un interés legítimo, directo o indirecto en el proceso constitucional, pueda acercarse, pueda entrar al proceso y pueda aportar, bien sean pruebas, bien sea una postura, bien sea una teoría o bien sea una fórmula de resolución del conflicto. El ejemplo más puntual es cuando, por ejemplo, tenemos una de las contaminaciones más grandes, que es el río Bogotá, en la capital del país, y la Universidad Nacional de Colombia hace un concepto de cuál es el grado de contaminación de este río, y adicional a eso genera sendas fórmulas de descontaminación para que se tengan en cuenta de cara a que el juez, como director del proceso constitucional, robustezca su decisión y pueda tener una decisión desde la óptica técnica. Como quiera que no todos los jueces, y obviamente estamos establecidos que quisiéramos serlo, pero no somos los jueces Hércules que nos trae a Dworkin, por lo tanto nos toca apalancarnos de otro tipo de conceptos tales como los conceptos técnicos. Y acá esa es una de las situaciones más importantes para resaltar, porque la coadyuvancia es sui generis y puede ser intervenida por cualquier persona. Doctor, pasamos. Ahora bien, la otra situación importante que hay que resaltar es el pacto de cumplimiento. ¿Qué es el pacto de cumplimiento? No es una conciliación. El pacto de cumplimiento es un hito procesal en el cual permite que todas las partes, y siendo el director el juez del proceso, se deba entonces sentar y revisar, no conciliar si los derechos colectivos van o no van a ser restablecidos, sino por el contrario, lo que se hace en el pacto de cumplimiento es que se concilia con todos los actores del proceso, indistintamente el actor popular o demandante y los que están soslayando el interés o el derecho colectivo, los demandados, sino que también los terceros, los coadyuvantes y la ciudadanía en general, y buscar una solución en conjunto. Es de aquí cuando empezamos a ver la marcada simetría que existe entre la acción popular en Colombia y el constitucionalismo dialógico. Pasamos. Adicional a eso está, y finalmente, el comité de verificación. El comité de verificación de cumplimiento es una de las instancias sui generis de las acciones constitucionales, más que todo de la acción popular. Como quiera que este comité de verificación está encargado, como su nombre lo indica, de verificar, bien sea que las órdenes judiciales impartidas al interior de la acción popular se cumplan en su integridad, o que en el pacto de cumplimiento estos mismos compromisos que las partes se dieron también los cumplan. En ese orden de ideas, ¿qué sucede? Que el juez, como director del proceso, no agota su participación en la sentencia, sino que en la misma sentencia conforma un comité de verificación de cumplimiento, el cual, valga la redundancia, está conformado por el actor popular, por las entidades demandadas, por las entidades que directa o indirectamente van a tener protagonismo de cara al restablecimiento del derecho o de cara a evitar
el cese o el daño contingente a los derechos colectivos. En ese orden de ideas, ¿qué sucede? Que en el mismo comité de verificación tenemos que todas las partes confluyen a través de sus argumentos para cumplir las acciones que el juez, como director del proceso, logró proferir a través de ese diálogo constante de la acción popular. En ese orden de ideas, entonces vemos... Te quedan 3 minutos. Perfecto. En ese orden de ideas vemos cómo el constitucionalismo dialógico, a lo largo de toda la exposición de la acción popular, recobra su más alta importancia, como quiera que, y como se explicó al inicio de la presente conferencia, el constitucionalismo dialógico funda su tesis en ese intercambio argumentativo de las posturas de todas las personas y todas las comunidades que están relacionadas con el problema de cara a llevar una solución. Es por esto que cuando leemos la acción popular en clave con el constitucionalismo dialógico podemos dar una acción no solo constitucional, sino una acción también garante de la democracia y más que todo de la democracia deliberativa. Y finalmente, para concluir, tenemos que las acciones populares se robustecen en gran medida por el constitucionalismo dialógico. Adicional a eso, se dota de un principio de pluralismo jurídico y finalmente es un mecanismo deliberativo para la protección de los derechos humanos, más que todo de los derechos colectivos. Y con esto, entonces, les agradezco a todos y doy por terminada mi intervención. Muchísimas gracias. Y ahora, por favor, la presentación, María Gabriela Alcolumbre, Argentina, a quien presenta Claudia Juliana Laverde, Colombia. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches a todos. Pues para mí es muy grato presentarles el día de hoy a la doctora Ana Gabriela Alcolumbre. Ella es abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires. También es máster en Economía y Administración de Empresas. Actualmente es doctoranda de esta misma universidad y pertenece al grupo de énfasis en laboral. Pues respecto a su experiencia profesional es importante resaltar que ha sido jueza de tribunal laboral desde el año 2000. También ha participado en la elaboración de algunos libros y también textos académicos, pero para resaltar tenemos el libro como regímenes laborales especiales. Bueno, ya con esta pequeña reseña le doy la palabra a la doctora María Gabriela, quien nos realizará hoy una presentación que se denomina Principio de progresividad en el derecho del trabajo. Y pues doctora Ana Gabriela, pues bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Para mí es un placer compartir con algunos de ustedes. He podido cursar algunos módulos de los 3 que concluí en el año 2019. Y un gran agradecimiento a mi querido profesor, doctor Rabinovich Bergman, de quien me he alimentado intelectualmente, porque verdaderamente haber cursado estos módulos de forma intensiva me brindaron un alimento intelectual que hacía rato no consumía. Si bien uno practica el derecho a diario, porque lo ejerce todos los días en el tribunal, esta formación académica nos brinda o nos abre la mente de otra manera. Yo vengo a compartir mi razonamiento jurídico, que es en ciernes un plan de tesis. Todavía no tengo ninguna afirmación para poder compartir, simplemente compartir con ustedes el plan de tesis que presenté en diciembre de 2022, luego de 2 años de ser evaluado mis antecedentes académicos y de aprobarse finalmente en septiembre del 2022 mi calidad de doctoranda. Llegué a la cursada con el doctor Rabinovich con la inquietud del principio de progresividad. Nosotros en la práctica forense diaria, en el sistema jurídico argentino, vemos mucho planteo de inconstitucionalidad de normas, especialmente en el ámbito de la reparación de daños por enfermedades y accidentes profesionales. Y eso despertó en mí la inquietud de ver cómo se maneja bien la herramienta del principio de progresividad. Por supuesto, todos ustedes lo conocerán, rector del Sistema Internacional de Derechos Humanos, y qué impacto ha tenido desde la reforma constitucional de 1994 en nuestra Argentina en el ámbito del derecho del trabajo.
porque para los que ejercemos o estudiamos en el siglo pasado en esta misma casa de estudios, el principio de progresividad no se estudiaba en forma profunda como se invita a hacerlo ahora. Entonces, si bien en el derecho constitucional ha tenido un gran desarrollo, me propuse ver qué impacto ha tenido en mi rama del derecho, que es la del trabajo, y compartir con ustedes que el plan de tesis tiene básicamente dos etapas. Una etapa que aborda lo que es el fenómeno de la progresividad a nivel internacional, por supuesto con un análisis histórico para poder comprender hoy las instituciones de hoy viendo las del pasado, y luego abordo lo que es el principio de progresividad, con un gran número de interrogantes que me quedan por sanear, porque tengo la mitad de la tesis redactada. Así que bueno, los invito a compartir un PowerPoint breve de 13 filminas, partiendo con esta idea del fenómeno de progresividad. ¿Cuándo nace? Nace conscientemente hace siglos. Si bien los hitos de la Segunda Guerra Mundial, principalmente, y sus atrocidades, hicieron que a nivel internacional los estados pararan la situación y dijeran, evidentemente algo estamos haciendo mal con este positivismo rabioso. Se corre el no cognitivismo hacia un universalismo que da lugar a el derecho natural, a la búsqueda de un común denominador entre los seres humanos que permita dar soluciones que le garanticen la dignidad humana. Y tanto en el plano filosófico, nos dirá Ravi Baldi Cabanillas, que muchos de ustedes lo habrán tenido como profesor en algún módulo, que se sintetiza la pretensión de hallar principios a través del universalismo que nos permitan trazar estos comunes denominadores en el ser humano. Y en el plano jurídico los estados no se quedan quietos, y desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, por supuesto todos conocemos las declaraciones universales de derechos, tanto la universal como la americana, y la celebración de infinidad de tratados que buscaron todos construir aquel derecho de gentes que es común a todos nosotros. Y cuando hablamos de derecho de gentes, necesariamente debemos remontarnos, ya la segunda filmina, o la tercera, por favor, de remontarnos a lo que ha sido, por supuesto, la construcción del derecho romano. Y más tarde los invitaré al indígena, para darnos cuenta que esto que se llama derecho internacional de los derechos humanos hoy, se remonta más atrás a Bentham con los derechos internacionales, y mucho más atrás a Emmerich de Vadel, y por supuesto al derecho romano. En el derecho romano, la siguiente, el ius gentium se conforma por un derecho quiritario que estaba exclusivamente dedicado a regir la vida de aquellos que vivían en las civitas. Pero todos aquellos que compartían el imperio por fruto de las conquistas y que eran considerados extranjeros, carecían para la solución de los conflictos de la aplicación de un derecho. Durante 5 siglos, el derecho romano fue construyendo lo que se dio en llamar, a través del pretor peregrino, todo un derecho ajeno al quiritario y que se basó en la construcción del principio de equidad. Se daba solución a los conflictos entre los extranjeros a través de un derecho basado en la equidad, porque no podían aplicar el derecho que se le aplicaba a los ciudadanos. Esta construcción fue muy lenta. Lamentablemente durante esos 5 siglos existían categorías sociales y castas que hoy por supuesto consideraríamos discriminatorias,
como ciudadanos extranjeros, esclavos y libres. Pero todo esto fue conformando un derecho aplicado a una población que superaba en número a los cívitas. Entonces, tal fue la importancia de la creación de este pretor extranjero dedicado a la creación de este tipo de derecho, que terminó impulsando en la época de Caracalla el dictado de un edicto con varios fines, dicen los historiadores, algunos de recaudación fiscal, otros para sanear lo que emperadores anteriores habían hecho, regalando ciudadanía, pero concretamente lo que se buscó fue, bajo el argumento de que la razón es igual para todos los seres humanos, todos somos en principio iguales, y por ende, para todos se nos puede aplicar el mismo derecho. Consecuentemente, a partir de Caracalla, se le otorga esa ciudadanía a todos los habitantes del imperio, y se extiende de esa manera, se funden el derecho trinitario con ese derecho extranjero. Algo similar sucede con la conquista de las Indias. Aprendiendo Castilla y León de esa gran obra que habían hecho los romanos, cuando conquistan el territorio en América, no imponen a rajatabla sus normas, a punto tal que se dice que las reglas de Castilla y León se van a obedecer, pero se van a respetar, pero no se van a obedecer, si es que el caso concreto no redunda en una solución de equidad. Entonces, como veremos, llegamos a la construcción de este llamado derecho de gentes, de origen romano, que Emerich de Vattel va a caracterizar y a defender en forma feroz, desde una postura que él consideraba que debía ser inmutable. Y sostenía que los principios fundamentales de ese derecho de gentes se han mantenido siempre presentes, si bien ha fluctuado sus preponderancias según las épocas. Y a punto tal que, estamos hablando ya del siglo XVII, se contrapone con la creación de los estados, la idea contraria, que es la que nos trae Pufendorf, que se abraza al contractualismo y al utilitarismo, y pone en esta relación Estado o persona moral versus personas humanas, lo pone por encima de los individuos. Y entonces la regla para esta nueva mirada va a ser disociarse el estado de los individuos poniéndose por encima. Nuestra historia acá en América no va a ser muy diferente. Y algunos, como por ejemplo Chiaramonte, sostienen que en nuestra construcción republicana ha habido en esta lucha entre federales y unitarios, hasta la construcción de nuestra norma, nuestra Carta Magna, un justnaturalismo en esta gestación iberoamericana. ¿Y dónde lo ven? Lo ven principalmente en el artículo 1 de la Constitución de la Argentina, cuando se elige como forma de gobierno la forma democrática federal, comprometiéndose el Estado a que sus provincias o estados internos se comprometan a garantizar los mismos principios que la Constitución abraza. El preámbulo mismo de la Constitución, que quizás muchos de ustedes, por ser extranjeros, no lo hayan leído, pero sostiene desde su primer impronta que las provincias que componen esta nación buscan promover el bienestar general. ¿A qué apuntaban con ese bienestar general?
apuntaban justamente a garantizar ese común denominador de derechos naturales que venían gestándose como derecho de gentes desde la época romana y desde la época de las Indias. También el artículo 14 y el 28 de la Constitución son garantes de este fenómeno de progresividad, al garantizar, por supuesto, los derechos básicos de trabajo y comercio, y que ninguna regla reglamentaria habrá de vulnerar principios, ni garantías, ni derechos ya reconocidos por la Constitución. Bien, y finalmente, en el artículo 118 de nuestra Constitución, se incluye el reconocimiento al derecho de gentes como norma, como fuente de derecho de nuestro sistema jurídico argentino. Estoy hablando de 1853. 1861 se conforma nuestra Constitución, o 1863, se conforma nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, y el artículo 21 de la Ley 48, que rige la forma de organizarse del Poder Judicial en la Argentina, nos dice que los jueces nacionales procederán aplicando los principios del derecho de gentes, según lo exijan respectivamente los casos que se sujeten a su conocimiento. Una fuente de derecho que claramente nos impone la aplicación del derecho de gentes, derecho internacional de los derechos humanos, ya desde el siglo XIX. Hoy nadie duda de que después de la reforma de 1994 nuestra Constitución abrazó los tratados internacionales de derechos fundamentales a través del artículo 75, inciso 22. A través del inciso 23 se invita al Congreso a dictar acciones que sean inclusivas para todos aquellos que requieran o que vean vulnerado el principio de igualdad. Y el inciso 19 exige que el Congreso provea al desarrollo humano con justicia social. Claramente el eje de este fenómeno se ve plasmado en nuestra Constitución. Ahora bien, tal como dice Rabbi Valdi Cabanillas, este plano filosófico busca confluir todo este trabajo en la creación de un principio, en el nacimiento de un principio, y este va a ser el principio de progresividad, con varias aristas. Primero, este principio impone la efectividad de los derechos humanos. Vamos a bajar. Segundo, el self-executing law, es decir, todas las normas que consagren derechos humanos serán de operatividad inmediata. Tercer concepto o arista de este principio, el concepto de responsabilidad internacional del Estado frente a los individuos que habiten o que sean ciudadanos de su Estado. Y finalmente, la cuarta arista, que es la no regresividad. Capaz esta es la más dura de analizar. Una pregunta que yo me formulo ya en la siguiente filmina. De los derechos que poseen los trabajadores y que todos hoy podríamos enumerar rápidamente, ¿cuáles son fundamentales? ¿Son todos acaso fundamentales? Los convenios OIT consideran 8 convenios como fundamentales pese a la farragosa creación que tenemos de convenios en OIT. Fíjense que solo se circunscriben a asociaciones sindicales y negociación colectiva, el combate del trabajo forzoso, el combate de la trata, el trabajo infantil, la discriminación y la remuneración. Esos son los únicos que se consideran fundamentales en OIT. Ahora, los tratados internacionales de derechos humanos exceden el marco de este universo. También los consagrados en el 14 bis de nuestra Constitución, que por supuesto tratan derechos fundamentales esenciales y los inespecíficos, como podría ser la no discriminación, o como podría ser también el considerar a un trabajador como un usuario indirecto de una relación de consumo, ¿por qué no? Que por supuesto, por el 43 de nuestra Constitución, está considerado como un derecho fundamental, de naturaleza y use natural. Lo podemos bajar. Y los invito rápidamente, porque ya no me deben quedar muchos minutos,
a hacer un recorrido en lo que ha plasmado la Corte Suprema de Justicia de la Nación a lo largo, 3 minutos, a lo largo de 3 periodos. Un primer periodo, 1891, cuando años de haberse creado nuestra Corte Suprema. Ya en el caso de la Pilcomayo, que era un buque de guerra, aplica el derecho de gentes como fuente del derecho. En 1983, en Cabrera con Comisión Salto Grande, le anula a un contrato la imposibilidad, una cláusula que imposibilitaba que la Comisión de Salto Grande fuera juzgada dentro de la jurisdicción argentina. Se trataba de un trabajador que había sido despedido y carecía de jurisdicción. La Corte, haciendo gala del derecho de gentes, declara la nulidad de la cláusula. Y ya nos vamos a un periodo de 1984 a 1986, en el que se dictan normas que excluyen de la estabilidad propia a los trabajadores bancarios y los trasladan al régimen de la Ley de Contrato de Trabajo. En este periodo, y esta es la parte más difícil de discernir de esta arista del principio de progresividad, es justamente cuando un trabajador es quitado del régimen en el que se encuentra y variada su situación hacia otro. En estos 2 casos, la atribución de legislar, dijo la Corte, era exclusivamente del poder legislativo, no podía verse restringida por ninguna norma de orden público aplicable a los trabajadores, ni el indubio propietario ni el orden público. Y nos dijo que no existía un derecho adquirido al mantenimiento de leyes. En un tercer periodo, ya a partir del año 2004, empieza el dictado de lo que se llamó en la primavera del 2004, de los fallos que vinieron a traer un aire novedoso a nuestra rama del derecho. Así se pronunció en materia de despidos, en materia de accidentes, de estabilidad en el empleo, participación en las ganancias, en materia de asociaciones sindicales, de remuneración, de no discriminación, rompiendo el paradigma, al decir de Kuhn, en el que estábamos todos acostumbrados a vivir el arte de... Nos ha revivido... Es que yo creo que se han enredado, ¿no? Yo lo vi claro y concreto. No estamos enredadas, están enredadas. Nos ha dado un nuevo aire para poder ver las implicaciones del derecho del trabajo. Y lo que nos queda, nos invita en el fallo Renatre a analizar a las jurisdicciones la no regresividad, aún de oficio, cuando las normas que se imponen cambian los regímenes existentes. Y finalmente, en lo que me propongo investigar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, haciendo gala del artículo 26 de la Convención, Pacto San José de Costa Rica, nos dice, recordando que el mismo establece que los estados no pueden adoptar medidas regresivas respecto al grado de desarrollo alcanzado, sin perjuicio de que en supuestos excepcionales, y por aplicación del artículo 5 del Protocolo de San Salvador, pudieran justificarse leyes que impongan restricciones y limitaciones a los derechos económicos, sociales y culturales, siempre que hayan sido promulgadas con el objeto de preservar el bienestar general, el propósito y razón de tales derechos. En 4 pronunciamientos, 5 pensionistas versus Perú, Acevedo Buendía versus Perú, los 2 son casos de seguridad social, Lagos del Campo versus Perú es un caso de despido, y Poblete versus Chile, que es un caso de salud, nos recuerda la Corte Interamericana que dentro del artículo 26, si bien los derechos civiles y políticos son los que básicamente apuntalan el artículo 26, también permite que los demás derechos sean incluidos bajo su paraguas protectorio. Y así entra en el análisis de lo que ha sido la contienda, tanto en 5 pensionistas como en Acevedo Buendía, que se trataban de jubilados que de buenas a primeras, tras haber gozado de su pensión conforme la ley que estaba vigente al momento de adquirir la jubilación, les cambian la regla de juego y les reducen a 1/3 el haber previsional. Y en Poblete versus Chile, un caso muy interesante donde hoy en día, más que nunca,
habiéndose ratificado el tratado internacional que da protección a las personas mayores de edad, se mezcla la protección a personas mayores de edad y a salud en un caso de una persona que por mala praxis se le niega un respirador. Bien, dejo abierta la charla para cualquier idea que puedan sugerirme y desde ya muchas gracias por haberme escuchado. Ahora vamos a la presentación del libro Tenemos del autor. Tenemos unos minutitos Sí, antes de ir a la presentación del libro, unos minutitos para si alguien quiere hacer alguna pregunta. Una pregunta con la palabra. Gracias. Bueno, nada, felicitarles a los dos, pero tengo unas preguntas fundamentalmente para Cristian, ¿no? Preguntas, simplemente. Basándome en tu excelente exposición, pregunta número 1. Entonces, podríamos decir que la acción popular serviría únicamente frente al mal funcionamiento de los poderes del Estado. O sea, que sería una acción de desastre, digamos. O sea, si las cosas anduvieran bien, no las necesitamos. Primera pregunta. Segunda pregunta. La no necesidad del abogado se pone como una cosa buena. O sea, fíjense que esto anda tan bien y funciona de tan buena manera y tanto atendemos a los intereses de la gente que no se necesita un abogado. No se asuste, doctor. El señor vicedirector del Departamento de Ciencias Sociales, el profesor Alejandro Argento, se ha asustado ante la cuestión de que pueda no necesitarse el abogado y ha comenzado a lanzar sus cosas. Digo, si asumimos que no necesitar el abogado es algo bueno, en última instancia, es que estamos considerando que el abogado es un impedimento para la prestación de justicia, en portugués diríamos un empecilio, ¿no? Para la prestación de justicia, o sea, cuando realmente algo es importante, saquemos al abogado, porque el abogado es como un balasto, ¿no? Como alguien que en realidad viene acá a molestar. Lo cual tiene que ver con el pensamiento de toda una época, ¿no? De decir, bueno, en la época de la codificación se decía que no se necesiten más abogados, ¿no? O sea, estamos volviendo a eso. En última instancia, si las cosas andan bien, cerramos las facultades de Derecho, ¿no? O sea, ¿cómo sería la famosa pregunta que le hacen a Montgomery Burns, ¿no? En Los Simpsons? ¿Usted se imagina cómo sería un mundo sin abogados? Si están todos bailando alrededor del mundo, y qué sé yo, ¿no? Bueno. Y digo, si cuando tenemos supuestos así tan importantes de derechos colectivos inherentes al ambiente, o sea, a ver, si el ambiente anda mal, nos morimos, ¿no? O sea, no es como una cosa pequeñita. Contaminación del mar, del aire, etcétera, etcétera. Entonces, aceptamos estas formas donde se pasa por encima de todo el ritual característico y demás. Digo, ¿por qué no las aceptamos también para todos aquellos litigios en los cuales haya en juego un derecho humano, un derecho fundamental? O sea, ¿por qué no vamos a aceptar exactamente lo mismo, por ejemplo, cuando hay un niño que necesita una droga para luchar contra un cáncer y no se la están dando, cuando hay un chiquito que está con unos papás que son peligrosos para su salud? O sea, en última instancia, ¿por qué no dejamos el procedimiento del Código Civil solamente para los juicios pavotes, ¿no? O sea, decir, dejémoslo para los cobros de dinero, desalojos sin mayor relevancia, cobros de cheques, etcétera. Y para todo lo que verdaderamente importa en derecho, saquemos al abogado, saquemos las normas procesales rígidas, etcétera. O sea, digo, ¿no sería más coherente? Son algunas dudas que yo, de ignorante nomás que soy, me planteo cuando escucho tu excelente exposición. Bueno, doctor Ricardo, muchas gracias. Sí, efectivamente, digamos que esta intervención y más que todo estas tres dudas
Entonces las voy a desarrollar de acuerdo, digamos que al orden en que se presentaron. En primera instancia, es que, ¿qué pasa con los poderes ejecutivo y qué pasa con el poder legislativo? En ese orden de ideas y en virtud de su apreciación, doctor Ricardo, que va a acompañar con la pregunta. Efectivamente, sí, la carga real, constitucional y legal para proteger en primera instancia los derechos colectivos no recae en la rama judicial, todo lo contrario, recae tanto en la rama ejecutiva como en la rama legislativa. Tan es así que la mayoría de fallos de acciones populares terminan vertiéndose en políticas públicas que posteriormente y de cara al cumplimiento judicial, al fallo e incluyendo órdenes propias que da el juez o el comité de verificación de cumplimiento, termina obligando al Ejecutivo a aportar recursos al Legislativo a adoptar una política pública y esto se vuelve en clave de la protección de los derechos colectivos. En ese orden de ideas, por ejemplo, casos muy importantes como por ejemplo la descontaminación del río Bogotá, lo que tiene que ver con la protección de los cerros orientales, lo que tiene que ver también con el espacio público, por ejemplo, cuando recuperamos del Parque Nacional Tayrona, el mar que se había apropiado de unos privados y que estaban explotando y que efectivamente era un espacio público. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que como se habla en la exposición, en este momento el juez constitucional no tendría por qué asumir ese protagonismo, sino que él debería estar como última ratio en este sentido. ¿Por qué? Porque es cuando vemos que existe un daño contingente, una amenaza al derecho colectivo, es que activamos la jurisdicción. Pero en Colombia está pasando todo lo contrario, y es que primero activo la jurisdicción porque desgraciadamente mis otros dos poderes no se están ocupando de los derechos colectivos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En virtud de esto es que existe un activismo judicial. El juez como director del proceso llega y dice, un momento, si bien es cierto que hay un actor popular, yo, y ahí va y empiezo ya a solucionar la segunda pregunta, yo como director del proceso, acá no es un proceso adversarial, acá es un proceso constitucional. ¿Y qué es lo que le preocupa al juez constitucional? No solo la verdad verdadera, entre comillas, no la verdad procesal, sino que también lo que le interesa al juez como director del proceso es que cese esa amenaza, ese daño contingente o esa vulneración del derecho colectivo. Es decir, proteger ese derecho humano que en últimas es un derecho colectivo y que, como habíamos hablado en la exposición, afectar un derecho colectivo es intrínsecamente afectar derechos individuales. En ese orden de ideas, ¿qué sucede? El juez como director del proceso dice, venga un momento, sentemos a todas las partes y acá lo importante es el constitucionalismo dialógico. ¿Y por qué lo importante? Porque el constitucionalismo dialógico en toda su historia ha analizado lo que tiene que ver con los fallos de inconstitucionalidad para darle respuesta al dilema contramayoritario en donde dice, porque un juez, más que todo un juez constitucional, me está declarando ilegal o inconstitucional o inexequible una norma que sí fue aprobada por el legislador que efectivamente sí está representando al pueblo porque ellos sí salen a la elección, un juez tal vez no. Entonces, ¿qué sucede? Que acá el juez sí tiene la facultad de escuchar a todas las partes. Y no solo a todas las partes, sino que, como se explicó en la coadyuvancia, él también puede llamar a todas las personas directa o indirectamente implicadas en el problema y decir, venga, tomamos una decisión en conjunto. Bien. Entonces, ¿qué sucede, doctor? Que no significa que eliminemos al abogado, porque el abogado efectivamente es un problema o es un obstáculo para los procesos, sino que en este tipo de procesos constitucionales el juez asume la dirección del proceso y es el juez el encargado de llegar a la solución y para eso tiene todas las herramientas posibles. Entonces, ¿qué sucede? Que yo, por ejemplo, como ciudadano de a pie, como por ejemplo, yo soy vecino, pongamos un caso hipotético, de aquí, de lo que tiene que ver con el parque japonés, y resulta que el día de mañana veo que el parque japonés se cierra y un privado empieza a verter desechos en el parque japonés. ¿Yo qué digo? Venga, no, yo acá tengo un espacio público y también hay un ambiente sano. Se le acaba de caer una rama y casi mata a una persona. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Yo digo, bueno, en el jardín japonés. ocupémonos de ese tema. Entonces, ¿qué sucede? Que yo como ciudadano, pese a que no tenga la instrucción de abogado, no tengo por qué contratar a un abogado para que inicie la protección de derechos colectivos. Gracias. Y si puedo, si me autorizan, una muy rápida, gracias querido amigo Cristian, muy rápida para mi queridísima amiga María Gabriela. Digo, en última instancia, con esta cuestión de que no podemos volver para atrás,
de que hay algunos derechos de los trabajadores y las trabajadoras que una vez que han sido reconocidos no deberían ser retirados nunca más. Estamos en última instancia en un capítulo dentro del gran tema de los derechos humanos. O sea, ¿no es en última instancia este un tema de derechos humanos? En el sentido de que son los derechos humanos o fundamentales los que no deberían nunca jamás tener regresión y que siempre deberíamos acordar en que el camino tan difícil de la construcción de los derechos humanos sea un camino que no tenga marcha atrás. Digo, ¿no sería eso? No sé, es una pregunta que me hago escuchando tu exposición excelente. Sí, creo que tenés razón. Claramente la no regresividad es de los derechos humanos y de esas garantías de esos derechos vigentes consagrados. Lo que no quiere decir que no se puedan cambiar las reglas de juego en la medida que siga garantizando esos derechos humanos, porque quizás las reglas que hoy estamos aplicando, no voy a mencionar ninguna en particular, pero quizás alguna de las que estemos hoy no sean lo tuitivas de los derechos humanos que debieran ser, para el entorno en el que hoy debe lograrse el desarrollo del trabajo para el hombre. El otro día escuchaba el riesgo que existe de que las máquinas terminen sustituyendo a los hombres. Y yo me pregunto qué vamos a hacer entonces ese día con las normas. ¿Las guardaremos en un anaquel? Quizás tengamos algo antes que prever la creación de nuevas normas que nos permitan, garantizando los derechos humanos, darle un lugar a todos. Muchas gracias. Ustedes son los que coordinan. Yo quería hacer, digamos, una anotación y me pareció muy interesante, María Gabriela, y me extraña, ¿no?, que una abogada hable de Médic de Batel, ¿no?, que es una persona, digamos, un personaje que a veces se confunde con Charles de Batel, que es otra cosa, que es el penalista que tradujo el código de Baviera-Feuerbach, ¿no? Son de épocas diferentes. Y la verdad que te felicito que hayas mencionado. Me asombra, no insisto, porque ni siquiera muchos historiadores del derecho mencionan a Batel, el del derecho de gentes. Y a Charamonte, ¿no? Yo no sé si vos lo sacaste, Ciudades, Estados y Nación, ¿no?, que él menciona. Es un libro publicado en 2004 por Charamonte. Así que te felicito por la cultura jurídica. Muchas gracias. No sé si hay otras preguntas. Señora coordinadora, entonces, ahora sí. Sí. Entonces ahora vamos a la presentación del libro del autor Gonzalo Garay, de Chile, presentado por nadie más que Dr. Ricardo Rabinovich. Bueno, muchísimas gracias. Ahí está viniendo el autor, que ha venido especialmente desde Chile para la presentación de su libro. Muchísimas gracias. Bueno, tengo muchas preguntas y muchas cosas. Por favor, contrólenme el tiempo porque presentar un libro es algo complicado, es algo difícil. Vamos a ser estrictos, ¿o cómo? Sea estricto. Sea estricto, con rigor, actúe con rigor. Es complicado presentar un libro, por muchas cosas, pero fundamentalmente porque normalmente cuando uno lee un libro son tantas las ideas que vienen a la cabeza y tantas las preguntas que uno se hace y tantas las inquietudes e incógnitas que uno dice, bueno, caramba, en realidad uno tendría que escribir un libro para comentar el libro. Y las presentaciones son breves. Entonces uno se ve limitado a muy poquito, y aparte porque lo queremos escuchar al autor, que para eso se cruzó los Andes, especialmente en compañía de su señora esposa, para presentar el libro. Así que vamos a escucharlo a él ahora, por supuesto, también. Cuando mi queridísimo amigo Gonzalo
en Santiago, en una de esas noches extraordinarias que pasamos a veces con toda la gente del programa en Santiago de Chile, noches de mucho Carmener y Petit Verdot y toda la historia, y muy rica comida, me entregó como obsequio un ejemplar. Me asusté bastante. Tengo que reconocer que recibir un libro que tiene la cruz prusiana en la tapa es algo que no me resulta demasiado agradable. Por suerte era tan rica la comida que no me cayó mal, igual. Pero de entrada dije, hombre, ¿qué es este libro que me ha traído? O sea, ¿qué es esto? Un libro que te presenta esto ya te está pegando fuerte. Bueno, después al leerlo te das cuenta por qué trae esta portada, y me parece una portada inteligente. La verdad me parece una portada inteligente. Con la mancha de sangre acá, me parece una portada inteligente, me parece una portada que pega, y las portadas tienen que ser para eso. Sí. No esas portadas pavotas de los libros de derecho que tienen el nombre del libro y nada más, y hay editoriales jurídicas que dicen, no, porque somos una editorial seria. No, una editorial seria no, una editorial aburrida, porque eso no tiene nada que ver con la seriedad. ¿De qué se trata este libro? Bueno, la primera pregunta que uno siempre se hace cuando un hombre o una mujer de derecho escriben una novela, lo primero que uno se pregunta es, una persona que ha egresado de una facultad de Derecho, ¿es capaz de escribir un libro en que no se note que es una persona egresada de la facultad de Derecho y parezca una persona normal? La respuesta en general es no. O sea, a la cuarta o quinta página que lees te das cuenta, uy, este tipo salió de una facultad de Derecho. O por lo menos pasó por una facultad de Derecho. Los casos en que esto no es necesariamente así son pocos, y en general son los mejores. O sea, Jorge Amado, Gabriel García Márquez. O sea, esas grandes figuras que o pasaron por la facultad de Derecho y se fueron, o terminaron los estudios de Derecho, y que sin embargo escriben una novela y no te parece una especie de tratado de derecho civil con personajes. ¿Qué es lo que te pasa a veces? O sea, nosotros, por ejemplo, yo tengo el honor de tener en mi cátedra, en esta facultad, a una de las más leídas escritoras de novelas de Argentina, Gloria Casañas, porque ella no usa su apellido verdadero, no hay que, en realidad se llama Gloria Bodanovich, pero ella firma como Gloria Casañas, que es su segundo apellido, y la verdad es que Gloria, que escribe espectacularmente bien, y con pasajes eróticos muy fuertes, la verdad que no te das cuenta que es una excelente historiadora del derecho, una brillante jurista. ¿Y eso por qué? Porque es una gran novelista. Sinceramente, vaya como un elogio para usted, don Gonzalo Garay, no se nota que usted es abogado cuando escribe este libro. O sea, realmente eso me gustó. Eso me gustó. Eso me movió a que lo leyera con mucha más facilidad. Ha sido un trabajo de tejido, o sea, si bien la temática teóricamente de la novela tendría que ver, se llama Cocina de Autor, tendría que ver con la cocina y con cómo se prepara la comida, tiene que ver, pero no tanto. O sea, el título es engañoso en ese sentido, un poco, porque la cuestión de la cocina y de la comida está como hilo, como hilván a lo largo de la obra, pero no es la cuestión principal. No es la cuestión principal. La cuestión principal, en realidad, yo diría que no es el arte de cocinar, sino el arte de tejer. Porque este señor, este querido amigo chileno, hace un tejido maravilloso, una especie de bordado, de tapicería, donde va entremetiendo la vida de una cantidad de personajes muy bien creados, en general los personajes, de tal manera que el protagonista de la obra, don Bastian Richter, que es el causante de esta cruz acá, no es demasiado el protagonista de la obra. O sea, es más que nada el tipo
que va funcionando como hilo conductor. De alguna manera se va vinculando con todos los demás protagonistas, pero en realidad son distintos protagonistas que entran en el juego, y uno la verdad que sabe mucho más de la vida, por ejemplo, de Nicolás que de Bastian Richter al final. Bastian Richter es un misterio, es un misterio. Yo le dije eso a Gonzalo, y Gonzalo se puso muy contento. Yo se lo dije con una crítica, pero él se puso muy contento, me dijo, yo quería que Bastian Richter fuera un misterio. Bueno, totalmente conseguido, totalmente conseguido. O sea, Bastian Richter, uno cree que lo va a conocer a lo largo del libro, nunca lo llega a conocer, y se queda pensando, o sea, uno querría ir ahí a la panadería, a la pastelería del Alemán, uno querría ir ahí a ver qué más lo puede conocer, qué más lo puede sacar, porque es un personaje interesante. Y además tiene cosas como buen personaje bien construido, como los demás. Yo creo que los personajes bien construidos en literatura tienen la particularidad de ser imprevisibles, porque los seres humanos somos imprevisibles. Los seres humanos somos imprevisibles. Si los seres humanos fuéramos previsibles, la vida sería insufrible. Sería un horror. Si usted, profesor Olaz Zapallero, volviera a su casa y su excelente compañera Vilma siempre lo estuviera esperando de la misma manera, con las mismas palabras, con los mismos gestos y demás, vamos a ver, su pareja no duraría mucho. Entonces, yo estoy seguro, porque su pareja ya lleva bastante tiempo y ojalá que dure muchísimo tiempo más, yo estoy seguro que usted, cada vez que llega a su casa, no sabe qué se va a encontrar. Porque esa es la gracia de la vida. Sorpresa de la vida. Tal cual, tal cual. Porque de la misma manera, si cada curso que empezamos, quienes somos profesoras y profesores, ya supiéramos lo que va a pasar, y si ya supiéramos lo que la profesora o profesor van a decir, y si ustedes ya supieran lo que yo iba a decir hoy, no tenía ningún sentido, nadie hubiera venido. Si ya hubiéramos sabido lo que va a decir Cristian y lo que va a decir María Gabriela, ¿para qué veníamos hoy acá? Entonces, el ser humano es impredecible. El ser humano es contradictorio. Es contradictorio. Una vez un joven estudiante en un congreso internacional de filosofía del derecho hizo una exposición brillante sobre un aspecto concreto del pensamiento de Marx, y yo después lo fui a felicitar durante el café posterior, lo fui a felicitar y él estaba muy, dice, uy, yo vi que usted estaba, dice, usted ha trabajado Marx y qué sé yo, y este y lo otro, me dice, yo le quiero aprovechar para preguntar una cosa, ¿por qué en este aspecto Marx es contradictorio con este otro aspecto? Le digo, bueno, porque se ha descubierto recientemente que Karl Marx era un ser humano. Digo, y los seres humanos somos contradictorios, todos. Todos, Kant incluso, uno piensa que Kant era todo perfecto, todo bien, ¿no? Bueno, también era contradictorio en muchas cosas. Somos contradictorios y los personajes son, o sea, hay una actitud que no la voy a adelantar, no quiero ser spoiler, pero hay una actitud, por ejemplo, entre otras, de Bastian Richter, que uno dice, ¿por qué diablos dijo eso? ¿Por qué diablos dijo eso? ¿Por qué dijo que usted hizo eso que no lo hizo? ¿Vos sabés a qué me refiero? Cuando le dice a otro de los personajes, le dice, mire que yo fui de los que le hicieron a usted esto, y es mentira, nunca estuvo ahí. Dice, ¿por qué le dijo eso? ¿Qué estaba buscando? Dice, bueno, nunca lo vamos a saber, nunca lo vamos a saber. ¿Por qué? De la misma manera que hay una cantidad de cosas de quienes estamos acá que nunca las vamos a saber. Y a lo mejor no saber. Seguro. Es más, María Gabriela y Alejandro, que son marido y mujer, y una hermosa pareja, yo estoy seguro que una cantidad de cosas de Alejandro que María Gabriela no las sabe, y una cantidad de cosas de María Gabriela que Alejandro no las sabe, como si hay una cantidad de cosas seguramente de mi compañera que no las sé, y hay una cantidad de cosas de mí que no las sabe. ¿Algún autor dice bueno, esto que... se graba, por cierto que sabes todo, mi amor. No, es un ejemplo que estoy dando. Es un ejemplo, yo no tengo secretos para vos. Pero bueno, entonces, lo cierto es que está muy bien armado. Pero luego han pasado otra serie de personajes, incluida una prostituta muy particular, una prostituta muy interesante, porque la verdad, a veces los personajes de las prostitutas son extraordinariamente interesantes. Y luego hay otro tipo de sujetos que aparecen, incluso uno con cierta deficiencia y demás, y todos tienen algo para decir, todos tienen algo para contar.
Y tiene también una cosa interesante para quienes somos fanáticas y fanáticos de la integración entre Argentina y Chile, porque tiene todo un capítulo que tiene que ver con el tango, ¿no? O sea, la presencia del tango en Chile. Y bueno, hay que reconocer alguna vez que el tango ha sido un extraordinario factor de integración en las culturas sudamericanas, no solamente por el lado, digamos, del tango argentino y uruguayo hacia afuera, sino también porque cada lugar le ha dado su propia interpretación y su propia manera de cantar y su propia, o sea, escucharlo al gran Roberto Carlos cantar El día que me quieras, por ejemplo, la verdad que es hermoso como Roberto Carlos canta El día que me quieras y la canta en un estilo brasileño, ¿no? Y de la misma manera que en Medellín, por ejemplo, han desarrollado el sombrero gardeliano, el estilo de sombrero gardeliano, basado en el sombrero que usaba Gardel, pero mucho más lindo que el que usaba Gardel, ¿no? Entonces, por cierto, Medellín es una de las grandes capitales del tango del mundo. Y es impresionante cómo la gente baila tango en Medellín. Tal vez en gran medida porque ahí se murió Gardel, en el accidente. Entonces, como aquí desde el Departamento de Ciencias Sociales insistiremos en seguir trabajando con la relación entre música y derecho, eso también me pareció muy bueno. En fin, una vez más voy a decir, ¿para qué se presenta un libro? Para que la gente se lo compre. ¿Vale la pena comprarse este libro? Sí, vale la pena. Fíjense, formato ideal. O sea, ¿cuál es el formato ideal? LQNJ. Libro que no jode. O sea, esto es el formato LQNJ, libro que no jode. Esto quiere decir un libro que el caballero lo lleva en sus portafolios y la dama en su cartera, que se lee en los lugares en los que uno lee libros en este mundo en el que vivimos, o sea, en aviones, aeropuertos, buses, salas de espera de los médicos, por supuesto, inodoros. Acostúmbrese que si su libro es un éxito, lo van a leer mientras defecan, porque es uno de los sitios en que la cultura más se incrementa, no le quepa la menor duda. Yo estoy seguro que muchos de los que estamos acá tenemos libros en el baño. Estoy absolutamente convencido. Yo suelo tener bibliotecas ahí al lado, ¿no? Porque es imprescindible. O sea, la idea de ir al inodoro y no tener un libro se me hace insoportable. Entonces, los libros tienen que ser de formato legible, así. Este está buenísimo, pesa poco. Y una última observación que es una vergüenza, pero no una vergüenza para Gonzalo, una vergüenza para nuestros países. Este libro se publicó en Chile. Para vender el libro en Argentina, Gonzalo tuvo que hacer una edición en Argentina del libro. A ver, ¿nos vamos a integrar una maldita vez o no nos vamos a integrar? O sea, ¿cómo puede ser que no podamos los libros hechos en Argentina directamente venderse en Chile, los libros hechos en Chile venderse en Argentina? ¿Cómo puede ser que un autor chileno tenga que publicar el libro en Argentina para venderlo en Argentina? Hacer toda una edición de nuevo en Argentina para vender el libro en Argentina. Es una vergüenza. O sea, ¿qué hacemos? ¿Jugamos al juego de la integración en broma? ¿O realmente nos ponemos y nos empezamos a integrar en serio? Integrarse significa respetarse, respetar las identidades, respetar las culturas en lo que tienen de distinto, pero realmente ir trabajando hacia una integración. Yo recomiendo muchísimo el libro Cocina de Autor de Gonzalo Garay. Y tiene cosas jurídicas. A ver, encuéntreme algo que no tenga cosas jurídicas. Sí, todo es derecho. Nuestro querido y siempre recordado Carlos Nino decía, el derecho es como el aire. ¿Ustedes ven el aire? No. Sin embargo, siempre está el aire. Vos al derecho no lo ves.
Porque el derecho no son las normas jurídicas. El derecho está en las relaciones entre las personas. Como decía nuestro genial y bastante olvidado Carlos Cosio. El derecho está en las relaciones intersubjetivas, no en las normas jurídicas. Las normas jurídicas son un fenómeno jurídico. Entonces, ¿hay derecho acá? Por supuesto, desde el principio hasta el final. Resultado, lean este libro, cómprenlo, contales ahora cómo hacen para comprarlo. Y lo escuchamos entonces a Gonzalo, que se vino de Chile. Les pido que lo reciban con un aplauso. Bueno, lo primero, profesor, doctor, es agradecerle, un maestro sabio y generoso que me ha dado la posibilidad de exponer aquí en la Universidad de Buenos Aires, que quiero muchísimo. Me voy a tomar un poco de sus palabras cuando habló de juego, con el título. De juego nos hablaba en la literatura, no sé, Pérez, Bolaño, sin ir más lejos, Borges. Entonces, como yo traje solamente un ejemplar del libro, que es en su edición argentina, por la editorial Duncan, entonces voy a proponerles un juego. Le voy a ir pasando el libro, sucesivamente ustedes se lo van a ir entregando, no se lo entreguen al profesor que lo tiene ya, sería como demasiado, ¿no es cierto? No, eso ya está, porque tengo... Claro. Entonces se lo van entregando y cuando el señor del bar diga que los minutos han concluido, la persona que tiene el libro en su poder se queda con el ejemplar y yo se lo firmo. Y que se lo... No sé si les parece. Pero no vale quedárselo y esperar el tiempo, hay que irlo pasando. No, claro, no hay que retenerlo. Eso es así, pasa al siguiente y así va. Porque miren que acá hay gente muy mala. Sí, no, con retención, ahí sí. Queda descalificado. Por eso. Sí, por retención. Tiene que Celso se lo mete adentro del traje. Sí. Entonces voy a empezar ahora a hacerlo circular. Este libro está editado por la editorial Duncan, es una editorial bonaerense. Está a la venta, por el momento está a la venta en la misma librería de la editorial, que está ahí en calle Ayacucho, al 357. Si alguien quiere ir, está ahí a la venta. Próximamente va a estar en la cadena de librerías del Ateneo, y también está a la venta vía web, en Mercado Libre y en Amazon. Esas son la posibilidad que tienen de comprarlo en Argentina. Ahora, si entran en buscalibre.com, pueden también comprar la edición chilena. Es más o menos similar. O sea, nosotros en Chile hablamos de sopaipilla, que es una masa frita que usted la conoce. Adictiva. Adictiva, y aquí yo hablo de panchos. Nosotros con el profesor tenemos algún diálogo y lenguaje común porque nos encontramos en Santiago y voy a dejarlo hasta ahí nomás. Yo sé hablar un poco de chileno. Sí. Voy a ejercer el derecho a la privacidad y no contaré más de nuestras comidas muy entretenidas. Lo voy pasando. Eso, ese es el libro. El libro es un libro que yo ideé, yo tengo 5 libros publicados, este fue el tercero, o cuarto, no me acuerdo ya. Y es un libro que a mí se me vino a la cabeza a propósito de un momento que estaba comiéndome un strudel en una pastelería alemana emblemática del lugar donde yo nací. Tal cual. El dueño de la pastelería es un personaje ya fallecido que había participado, aparentemente era bastante polémico porque era nazi, pero dejó una herencia gastronómica muy importante. Entonces se me ocurrió hacer el libro acerca de eso. Y yo lo contextualicé en el proceso de inmigración alemana del siglo XIX, mediados del siglo XIX, en Chile, durante el periodo de gobierno del presidente Bulnes. En Chile, en el sur de Chile, había muy poca densidad de población, entonces Bulnes decidió traer inmigrantes. Y llegaron muchos alemanes, que marcaron mucho y hasta el día de hoy han marcado al sur de Chile con su tecnología, con su estilo de vida.
Hay muchos herederos de esa tradición que aún viven en el sur de Chile. Y luego fui desarrollando algunos eventos históricos. No es que sea una novela histórica propiamente tal, yo no la consigo así. Además no me gustan las etiquetas. Puede ser un thriller, puede ser una novela histórica, puede ser lo que el lector quiera que sea. En el lenguaje, en el diálogo con el lector, está la riqueza de la literatura. Entonces, pero contextualicé ahí este alemán que llegó siendo un niño, luego pelea por Chile en la Guerra del Pacífico. Sí hubo alemanes que pelearon por Chile en la Guerra del Pacífico, eso es un hecho real, efectivo, eso es un dato duro. Y yo ficciono eso, y él participa en eso, en esa pelea, en esa batalla de la cual Chile resulta triunfante. Y luego se va desarrollando el libro por distintas etapas relevantes de la historia nacional, como fue el devastador terremoto del año 1960, el terremoto más grande registrado en la historia, y ahí es donde aparece la figura del Gardel, que mencionaba el profesor, una persona encantada por el tango y que vive, que respira tango toda su vida, y, no sé, la crisis asiática del año 90 y tantos, el estallido social, el gobierno militar y otros eventos importantes. ¿Qué subyace a la historia? Subyace principalmente el deseo, un poco enfermizo del protagonista, de trascender, de dejar huella, de dejar una herencia. ¿Cómo la concibe él? A través del arte gastronómico. Pero no cualquier arte gastronómico, y no voy a hacer mucho spoiler. Es un arte gastronómico bastante particular. Un arte gastronómico que reivindica o le da otro sentido a la muerte. Un sentido, no sé si más humano, más social, más perverso, más traumático. Léanlo y lo van a averiguar. Quizás fue simplemente que desaté mi locura en ese momento y algo se apoderó de mí, del personaje, pero ese es el eje del libro. Ahora, él nunca logra desmarcarse del todo de los primeros años de crianza, porque yo creo que nadie logra en la vida desmarcarse de eso. Es demasiado marcador. Lo que nos ocurre en los primeros años de vida, de alguna manera se perpetúa, de alguna manera nos marca, nos condiciona. Es muy difícil soltar y remecernos por completo de la influencia de nuestros padres, de nuestros abuelos, qué sé yo, de la familia, de la herencia familiar. No solamente la herencia genética, el ambiente familiar. Y eso condiciona mucho la historia de este personaje, Bastián Richter, que tiene un asistente que se llama Nicolás, y que es un escritor frustrado, en decadencia, que se interna en el mundo de la cocina, fundamentalmente para buscar una historia que contar, una historia nueva que contar. No voy a hacer más spoiler porque estoy yéndome muy encima del libro, muy por dentro, de eso se trata. Los invito a leerlo. Como ya les decía, tienen opción de comprarlo acá, ya va a estar en el Ateneo, una cadena que tiene bastantes librerías en Buenos Aires, y yo quiero aprovechar esta oportunidad para manifestar mi gratitud con el profesor Rabinovich, un amigo, más que un profesor, y le traje mi último libro. En este libro yo le doy continuidad al personaje de Nicolás. No es una saga, no es una segunda parte del Cocina de Autor, pero sí le doy continuidad a ese personaje que me parece que es bastante interesante. Y se lo quiero entregar con mucho cariño. Está dedicado para usted. Muchísimas gracias. Y comparte la característica de ser un libro que se puede llevar en el avión, Tal cual. y especialmente al baño. Me lo llevo ahora a Cataluña dentro de unos días, cuando Dios mediante vuelvo a mis sierras catalanas. Me lo llevo.
Estupendo. Muchísimas gracias. No, por favor. Ahora, como se está agotando el tiempo y el libro está llegando aquí, me parecería injusto que el señor del bar paralizase el tiempo cuando lo tiene él. Cuando viene él. Sería como algo, no sé, extraño. No sé, por decirlo de alguna manera. Yo tengo también una propuesta, A ver. me parece, pero es nada más que una propuesta. Lo puedo incorporar a la biblioteca del Departamento de Ciencias Sociales y que entonces esté a disposición de las personas que lo quieran ir leyendo y luego se prestará y luego se pueda pasar a otra persona y a otra persona y a otra persona y entonces de esa manera, en vez de que lo lea una persona, lo podrán leer más. Perfecto. Es una alternativa. Que no signifique eso que no lo compren. O sea, es que estos libros, yo creo que son dos cosas distintas. O sea, una cosa es leerlos. Durante gran parte de mi juventud, yo me asocié a una biblioteca circulante y muy importante. Entonces, una cantidad de libros que leí durante aquella época, los retiraba de la biblioteca circulante, los leía y los devolvía. Y son todos libros que no me quedaron. Y me duele terriblemente. Me duele terriblemente porque es extraordinario volver a tomar un libro. Y eso yo creo que es la gran cosa de las bibliotecas, ¿no? La gran cosa de tener una biblioteca es ir y poder tomar un libro que uno ya leyó, que lo leyó hace 10 años, hace 5 años, hace 20 años, sentarse y volverlo a leer, aunque no todo entero, ¿no? Pero volver a leer una parte, lo que sea. Yo creo que los libros hay que comprarlos. Porque en la relectura se descubren cosas diferentes. Totalmente. Sí. Aparte, es como cuando uno le gustó una materia y en la facultad, y una vez que ya aprobó, va y le dice a la profesora, al profesor, dígame, ¿puedo asistir a su curso? Eso nos ha pasado muchas veces a nosotros. ¿Puedo asistir a su curso como oyente? ¿Qué sé yo? Pues porque a mí la verdad, la materia me había gustado, pero estaba preocupado por aprobar. Profesor, quiero decir lo último. Para mí fue muy marcador mi paso, ha sido muy marcador mi paso por la UBA. Y especialmente en el tema literario, porque en alguna oportunidad yo tuve clases con Nacho Tedesco, a quien recuerdo con mucho cariño. No sé si alguno de ustedes lo ha sufrido a Nacho Tedesco. ¿Sí? No sé, ya. Muy bien. Yo también lo sufrí, ¿no? Estábamos exponiendo nuestros proyectos de tesis. Fue una carnicería absoluta. Y él me recomendó que leyera su libro. Su libro se llama El acusado en el ritual judicial. Y en uno de los capítulos de su libro, él hace un nexo entre el derecho y la literatura. Y derecho y literatura se parecen mucho, tienen mucha relación. Yo por aquel tiempo era juez del crimen, ahora ya no lo soy, yo soy escribano, como se dice aquí. Pero en ese tiempo yo era juez. Entonces, efectivamente, detrás de cada juicio, uno logra encontrar una historia, un drama social, podríamos decir, ¿no? Me hizo mucho sentido, he leído muchas veces ese libro, y creo que ha sido uno de los alicientes para mi escritura. Así que si lo ve, profesor, dele mi saludo. Todos los días acá. Sí, dele mi saludo. O sea, justo viniste un día que él no estuvo, pero sí, ha estado viniendo todos los días a la facultad. Sí, sí, un gran profesor. Aprovechenlo. Eso es. Muchas gracias, Gonzalo. Un aplauso muy grande. Y yo quiero invitar a la próxima. Que tengo más a hablar. Una vez más, muchas gracias, maestro Ricardo, a todos involucrados que buscan intercambio de las ideas, de las opiniones y muchos respeto la libertad de expresión de cada uno. Muchas gracias.